Una cuestión crucial en el mercado de carbono y de activos ambientales en general es la llamada liquidez y también los precios practicados por el mercado. Soy Carlos Anchieta, profesor e investigador, especialista en mercado y proyectos de crédito de carbono. Soy miembro del IPCC, panel gubernamental sobre cambios climáticos, y participo en las conferencias de la ONU sobre cambios climáticos. Vamos a hablar aquí sobre los activos ambientales en general, particularmente de los activos del mercado de carbono, que son los créditos de carbono. Este es el producto, esto es lo que queremos vender. Pero al final, ¿cuáles son estos créditos? ¿Qué son estos créditos? En fin, entonces tenemos el mercado de carbono, que ya he explicado en otros videos, que surge de la cuestión de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, también la remoción, es decir, disminuir estos gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y esos proyectos que se desarrollan en el mercado de carbono, con los estándares del mercado de carbono, que están registrados, que son validados, auditados y así sucesivamente, generan crédito de carbono, que es un título que tiene valor monetario y que puede ser transaccionado en el mercado, pero tenemos otros tipos de activos ambientales. Vamos a hablar un poco sobre ellos, otros ahí, pero podemos mencionar CPR verde, podemos mencionar CBIOS, también otros tipos de activos ambientales que no son créditos de carbono, como IREX y así sucesivamente. Entonces tenemos varios activos ambientales y aún no tenemos el mercado regulado funcionando plenamente. Mientras tanto, el mercado voluntario gana su fuerza y tenemos ahí los tipos de créditos que voy a llamar BCUs de los estándares BCS y BR, y las BIR, que son los créditos verificados voluntarios, que son del Gold Standard, entre otros. Tenemos diferentes tipos de créditos de carbono, pero todos ellos son una tonelada de CO2 equivalente, reducido o removido. Este es el crédito de carbono. Es importante entender qué es nuestro producto. Estamos hablando de eso. ¿Y cómo es posible venderlo? Es fácil venderlo. Tenemos que discutir un poco el tema de la liquidez. ¿Y qué es la liquidez? El significado de liquidez se refiere a una cierta característica de las inversiones, también de los activos, que son transaccionados, comprados y vendidos, que representan cuán fácil es transformarlos en dinero. Entonces, el crédito de carbono se transforma en dinero, en dólar, en real, en euro. Real, en última instancia, para nosotros aquí, ¿no? En otras palabras, la inversión, el activo, tiene que tener su liquidez. ¿Y cuánto? Mejor es la liquidez, más alta es su liquidez, es más fácil de transformar o rescatar en dinero, lo convertimos en dinero. Entonces, la liquidez es algo muy importante. Poder vender esto fácilmente, esto puede compararse a una propiedad, a un coche, a cualquier otro bien. Entonces, ¿el crédito de carbono tiene liquidez? Esa es una pregunta que mucha gente me hace. Hablando un poco de la liquidez en el mercado de carbono, aquí hay algunos tipos de créditos de carbono. Tenemos las BCUs de Berra, BCS Berra, alta liquidez hoy, entonces se pueden vender con cierta facilidad. Los VRs del Gold Standard también tienen alta liquidez. Es relativamente fácil comprarlos y venderlos. De hecho, estos dos y el próximo del que voy a hablar, que son los CERS, créditos del MDL, que ahora tienen liquidez media hasta media baja. Estos tres fueron incluidos en los créditos de carbono que el BNDES compró en 2 convocatorias públicas. En caso de duda, estos tres son los principales créditos de carbono que tienen liquidez en el mercado. Luego tenemos otros tipos de activos, los IREX, que son los créditos de energía renovable, también tienen alta liquidez. CBIOS, que son los créditos del RenovaBio, de la ley brasileña, también tienen alta liquidez. Entonces, estos activos tienen alta liquidez. Por lo tanto, trabajar con ellos es muy bueno. Trabajar con activos de baja liquidez es malo. CPR verde. En general, baja liquidez, está difícil comprar y vender, difícil comprar y vender estos créditos en el mercado, y hay otros tipos de activos que tienen baja liquidez. ¿Comprarías un crédito de carbono de alguien que no conoces, de una empresa que lo hizo y no tiene, pasó por auditoría, no tiene evaluación de tercera parte? No, usan la metodología consagrada en el mercado internacional. Esto se refleja en la liquidez. Entonces, baja liquidez. Hay varios activos que circulan en el mercado que tienen baja liquidez. Yo diría en este momento, voy a mantenerlos un poco alejados. Esos activos, nunca podemos perder de vista la posibilidad de otros activos. Todas las posibilidades deben ser analizadas, pero baja liquidez significa poca posibilidad de transformar en dinero, y eso no es bueno. Por lo tanto, tenemos que buscar activos y créditos de carbono de alta liquidez, precios
¿Cómo están los precios? Vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Cómo se forman los precios en el mercado de carbono? Básicamente en función de las dinámicas del mercado, de los compradores y vendedores. ¿Quién compra más en el mercado internacional hoy en día? ¿Podemos tener compradores más ávidos en transaccionar aquí en el mercado brasileño? Puede ser, depende un poco de la evolución de nuestro mercado. Aún no tenemos un mercado regulado brasileño. Entonces, en teoría, esos precios de crédito de carbono deberían formarse en función de los costos de generación de los créditos y también de las expectativas del mercado. Estos dos factores deberían afectar y componer el precio final y la calificación de estos créditos también, con beneficios que siempre menciono. Entonces los precios en realidad varían ampliamente. Así que siempre digo aquí en mis clases, en mis videos, el carbono no es una mercancía. Es diferente de la soja, es diferente del hierro, del mineral de hierro, es diferente de otras materias primas clásicas. Entonces no es una materia prima, porque el carbono varía mucho. Varía en función del tipo de proyecto, si es forestal, si es industrial, si es energético, si es de residuos, si es agro, si es de pequeña escala, gran escala, con beneficio o no. Fue hecho en Brasil, allá en África, es muy variable, no tiene precio. Los precios varían desde casi cero, valores inferiores a $1, hasta más de 100 euros en el mercado. Entonces es muy variable, así que no podemos llamarlo una mercancía. En Europa, por ejemplo, hablamos de 80, 70, 90, 100 euros por tonelada. California hablamos de 20, 25, 30, $32 por tonelada. Otros países que también tienen mercados regulados, valores de esta magnitud, Corea del Sur, Nueva Zelanda, etc. En el mercado voluntario, los precios también varían en función de si es un proyecto industrial, proyecto energético, proyecto forestal, agro, lo llamamos NBS, soluciones basadas en la naturaleza. En el mercado voluntario, estos créditos varían de, digamos, 4 hasta $20, con un promedio de 10 para red, 12 para proyectos. Energéticos, 6, 7, proyectos de residuos también, 4, 5, un poco más, un poco menos. Entonces, esos son los precios practicados. Depende un poco, pero es eso, esencialmente. Entonces, los precios varían, depende del alcance, volumen, vintage. Las BERS tienen alta liquidez y varía el alcance, el volumen y vintage, los precios. Las CES de 1 a 8, los IRX de 1.50 a 5, los CBIOS de 80 a 100 reales. Bien valorizados. Se estima que los créditos de plástico están entre 50 a 80, pero pueden ser aún más. Aún tenemos que confirmar esos valores en función de la dinámica del mercado. CPR, verde. Aún no tenemos ninguna noción de precio. Eso es lo que también dificulta. Y otros activos varían bastante, varían ampliamente. Entonces, estos son más o menos los aspectos relacionados con la liquidez y los precios de los activos ambientales, particularmente de los créditos de carbono. ¿Te gustó este video? Espero que sí, ¿eh? Entonces, si realmente te gustó, deja tu like aquí, tu acto de dar me gusta al video y compártelo también con tus colegas, tus amigos, y no te olvides que siempre lo digo aquí, en mi perfil te enseño cómo ganar mucho en el mercado multimillonario de créditos de carbono, incluso empezando desde cero. Un gran abrazo y hasta la próxima.